Un desafío que nunca antes había ocurrido y me dijo, ¿y por qué no pruebas algo antes de renunciar? Yo hice memoria de tantos acontecimientos, de cosas que había buscado en diferentes lugares, conferencias, seminarios, congresos, enseñanzas. Y yo dije, ¿qué no he hecho? Y entonces vino a mi corazón. Yo hasta ese tiempo era escéptico. Decía, ¿cómo Dios va a hablar de manera audible o al corazón o a la mente? Basta con lo que está revelado en las Escrituras. Cuando alguien decía, Dios me ha hablado, decía, ese está equivocado. Pero en ese tiempo Dios comenzó a tratar conmigo y cambió toda mi manera de pensar. Entonces, ¿qué no había probado? Después de 20 años de ministerio, vino a mi mente porque el Señor cuando hace las cosas lo hace de manera correcta y de manera convincente. Y vino a mi mente que no había probado varios días de ayuno y oración, a solas con Dios, a tratar con Él. Y para mí eso era bastante difícil porque todo tiene su trasfondo. Si me pusiera a hablar de todo eso, tenía que pasar toda la mañana solo hablando de lo que sucedió. Pero finalmente tomé la decisión, y porque nunca antes había ayunado 3 días por lo menos, sin comer nada. Entonces en mi mente estaba la preocupación, no sé si terminaré vivo esos 3 días de ayuno. Y para asegurarme entonces dije, todos los que quisieran ir conmigo al ayuno, por lo menos para que me auxilien. Invité y entonces decidieron ir al ayuno conmigo 50 hermanos. Así comenzamos. En esos 3 días, en su gracia, el Señor comenzó su trabajo con la iglesia. La iglesia estaba con serios problemas internos. En esas condiciones habíamos tomado el pastorado de la iglesia. Grupos antagónicos, grupos opuestos, peleas entre los hermanos. Al pastor que nos antecedió lo habían sacado muy herido. Estaba en una situación bastante crítica. Y por eso cuando yo predicaba no tenía libertad. La asistencia era tan limitada, casi no había ninguna atracción en los cultos. Pero en esos 3 días el Señor comenzó a tratar con nosotros, a tratar conmigo, a tratar con los que participaban en el ayuno. Nos dimos cuenta que muchos pecados habían sido guardados por años, pecados que no habían sido confesados, hermanos que vivían en el pecado. Algunos de ellos hasta tenían el liderazgo en la iglesia. Y cuando el Señor comenzó a tratar, hubieron confesiones, pero confesiones sinceras, con lágrimas en los ojos, con corazones quebrantados, avergonzados de haber vivido en esa condición. Y cuando terminó los 3 días de ayuno, muchos decían que siga el ayuno. 4 días, 5 días y cosas por el estilo. Por razones de mi trabajo pastoral, yo salí del lugar, estábamos en Chacrazana por Chosica. Me di cuenta que mi mentalidad había cambiado, mi visión había cambiado, mi pasión había cambiado. Cuando yo subí al microbús para trasladarme a Vitarte, tenía compasión del chofer. Tenía compasión del cobrador, tenía compasión de los que ocupaban el cúster. Y entonces dije, este es algo bueno, que nunca había probado. Para resumir, posteriormente los hermanos pidieron, vamos a más días de ayuno.
5 días, 7 días, 10 días, 15 días, 20 días sin comer. Y así entonces se hizo los ayunos escalonados. Hermanos queridos, como resultado, yo fui sanado como ministro porque también tenía mis problemas personales. Y la iglesia fue sanada. Y entonces, por ejemplo, al término de los primeros 3 días de ayuno, nuestro templo anterior tenía una capacidad como para 300 personas, pero la asistencia era casi la mitad. Pero después de los 3 días de ayuno, sin ninguna propaganda, sin ninguna promoción, como solemos hacer, el templo se llenó. Todas las bancas estaban ocupadas. Todo cambió, las alabanzas cambiaban. La oración era muy profunda, muy sincera, muy estremecedora. En la predicación, muy poderosa. Y entonces por eso es que los demás miembros dijeron, vamos, nosotros también queremos probar eso. Así es como se realizaron esos ayunos progresivos. La iglesia, cuando fue sanada, el poder del Señor comenzó a manifestarse de manera tan natural. Salvación de mucha gente, sanidades, milagros, operaciones, derramamiento del Espíritu Santo. Y han pasado los años. No lo voy a decir por vanagloria, no es mi intención, porque toda gloria y honra y alabanza es al Señor. Cuando la iglesia estaba en problemas, era una iglesia muy pobre, por eso que yo quise renunciar. Era una iglesia muy débil, no revestía ningún futuro de cambios, de crecimiento, nada por el estilo. Pero a estas alturas, la iglesia cuenta con 18 pastores a tiempo completo, pagados, trabajando. Hoy mismo el cuerpo pastoral está de ayuno. Yo estoy aquí con ustedes. Y gente trabajando en la iglesia, secretarios, vigilantes, administrador y cosas por el estilo. El Señor ha bendecido de una manera muy especial. Por eso, cuando estaba pensando en ustedes, quise compartir un tema relacionado a ello, sin necesidad de cambiar a mi manera, pero entiendo que nuestro ministerio y nuestras iglesias necesitan entender esta verdad. El Señor nos ha ayudado en diferentes partes del país. Por la gracia del Señor, nosotros realizamos congresos de intercesión y avivamiento todos los años. Y esto ha ido creciendo ya a nivel nacional, interdenominacional e internacional. De paso, yo les invito para nuestro siguiente congreso, que va a ser en noviembre de este año en Tumbes, en la frontera con el Ecuador. Ahí vamos a recibir a los ecuatorianos también. Recibiremos posiblemente a los colombianos y así sucesivamente, porque ahí compartimos todo lo que nosotros hemos experimentado de la obra del Señor en nuestro ministerio. Eso es en síntesis. Entonces, cuando hay este tipo de reuniones, tengo esa gratísima memoria, y si se hace bien el ayuno, van a traer resultados extraordinarios, sorprendentes. Y ustedes van a decir entonces,